hablado sobre sobre las trazas en general, digamos. Las trazas, ¿no? Que esto es lo que hablábamos recién, que si uno va viendo diferentes trazas, toma una ecuación. Esto surgió recién de una consulta. Toma una ecuación y trabaja sobre eso con diferentes trazas, puede de algún modo recuperar los cortes que hay entre diferentes planos y la gráfica que en principio es invisible, nosotros como que hacemos aparecerla ahí. En particular, si uno piensa, bueno, en las trazas horizontales, ¿no? En las trazas, de todas las trazas que habíamos visto, lo que vamos a ver hoy es curvas de nivel. Lo pongo como título. Si uno piensa en trazas paralelas al plano XY, es decir, cuando Z es constante, lo que estamos viendo con esas trazas son, insisto con lo de recién, qué pasa cuando corto con planos, bueno, paralelos al plano XY, paralelos a este plano. Y ahí van apareciendo las diferentes trazas. En el ejemplo de recién aparecían como elipses. Bueno, si uno piensa en esa traza, pero proyectada sobre el plano XY, es decir, la proyección de esa traza, lo que esa proyección, es decir, lo que decimos a veces bajar la traza al plano, esa proyección nosotros le llamamos curvas de nivel, porque en definitiva son curvas que están en el dominio de la función. Nosotros, para una función de dos variables, pensamos que su dominio precisamente está en el plano, entonces básicamente lo que estamos buscando, al buscar una curva de nivel, ¿no? Si f de xy es una función de dos variables, la curva de nivel, k, digamos, la busco, son, digamos, los puntos, es el conjunto, vamos a decir así, es el conjunto de puntos en el dominio, por eso pensamos en esta idea de bajar esas curvas de puntos en el dominio, donde la función siempre toma el mismo valor, es decir, donde la función siempre vale esa constante. Entonces, uno va viendo diferentes curvas de nivel. Por ejemplo, hay un ejemplo preparado que es parecido a lo que me consultaban recién. Si uno tuviera la función 3x cuadrados más 9y cuadrado, las diferentes curvas de nivel, este ejemplo está en la página 173, las diferentes curvas de nivel sería, por ejemplo, para k igual 1, ver qué curva se determina mediante esta ecuación. Lo que vemos es que, en definitiva, es una elipse que tiene el eje mayor cortando en 1 sobre raíz de 3 de x y en menos 1 sobre raíz de 3, y el eje menor cortando en 1/3 y menos 1/3. Es decir, que nos quedaría, la elipse nos quedaría algo así. Lo voy a dibujar a un solo trazo, digamos, pero bueno, algo así. Esto, en general, lo que hacemos es acá interrumpir un poco y ponerle un 1, interrumpir la curva y ponerle un 1. Quiere decir que esa curva corresponde con la curva de nivel 1. Dicho de otro modo, estamos mirando las cosas únicamente en el plano que es el dominio de esta función. Y lo que estamos dibujando es toda una curva donde la función siempre vale 1. Si yo tomo cualquier punto de ahí, la función siempre vale 1.
Lo mismo podría hacer con k igual 2, por ejemplo. O k igual 3. Y hago la cuenta con k igual 3, por ejemplo. Es 3x cuadrado más 9y cuadrado igual 3. Veo en qué puntos. Perdón, 0. 3y cuadrado igual 1. Bueno, me va a quedar una curva un poquito más grande, así. Esa curva de nivel es la curva de nivel 3. ¿Qué pasa si pienso en la curva de nivel 0? Es un punto. Es un punto. La curva de nivel 0, si tengo que hacer k igual 0, tengo que ver cuáles son los puntos que cumplen esta ecuación. Es un solo punto del plano. ¿Qué punto es? El origen. El origen, tal cual. Es decir, la curva de nivel, en este caso, es un solo punto. Curva de nivel es un, ¿no? Y le ponemos un cerito ahí, para que se note que... Entonces, fíjense, si estoy parado en el 0, y me voy, y digamos, me dirijo y me voy del 0, voy caminando... Supongamos que esta función, que es una función de temperatura. Si yo estoy parado acá, ¿a qué temperatura estoy? A 0 grados. 0. 0 grados, tal cual. Entonces, y si me voy caminando para allá, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta, disminuye? Aumenta. Aumenta. Hasta que llegue, por ejemplo, a este punto. ¿No? ¿En qué temperatura estoy en ese punto? En 1. En 1, y etcétera, ¿no? Digo, ahora yo de acá me voy caminando en esta dirección, ¿qué está pasando con la inmediatamente, ¿no? Con la temperatura, ¿baja o sube? Baja. Bueno, esto sirve para poder imaginar la gráfica de la función sin necesidad de graficarla. Son curvas, que llamamos curvas de contorno, o sí, curvas de contorno cuando son funciones de dos variables. Son curvas que me permiten saber dónde la función es constante. ¿Se le ocurre algún ejemplo? Seguramente. Profe, una consulta. Sí, Si puede llegar a pasar de que a mayor valor de K, las curvas se hagan más chicas a sí, medida que... sí, puede pasar. Tal cual. Ah, Absolutamente. En este caso, Esto sería, el ejemplo que vimos acá, para acá más grande, las curvas parecieran son elipses cada vez más grandes. Pero podría ocurrir sí, al revés, dependiendo de la expresión de la función, ¿no? tal cual. Tal cual. esto sería un paraboloide elíptico, ¿no? Este es un paraboloide elíptico, tal cual. Uno puede imaginar que dejo este punto fijo. A esta curva la levanto a altura 1, porque es como esta proviene de la traza z igual k, z igual 1, digamos. A esta la levanto del plano, digo, a altura 3, y así como poder ir reconstruyendo el esqueleto del paraboloide. Pero muchas veces las curvas en sí se pueden leer de algún modo. No hace falta recuperar la gráfica de la función. Yo estoy seguro que ustedes conocen ejemplos donde estas curvas las han usado, sin duda las han usado. ¿Pueden imaginar en algo de su trayecto escolar donde estas curvas hayan sido Los protagonistas? mapas, ¿Perdón? el relieve, en Por los ejemplo, mapas, digo. los mapas de relieve, tal cual. Yo acá preparé un par de ejemplos, a ver si lo ven. ¿Se ve mi pantalla ahí de los mapas? Sí, sí, sí. Sí, sí, se ve. Fíjense, en este mapa de la izquierda es un mapa de Argentina donde está pintado de diferentes colores. Esto me da dando diferentes zonas, en este caso, ¿de qué? Temperatura. Diferentes temperaturas, tal cual. Las líneas bordes, este borde acá entre el verde y el amarillito, es lo que conocemos como isotermas. Quiere decir que sobre esa línea, este mapa probablemente sea de un día en especial, sobre esa línea quiere decir que siempre estuvo la misma temperatura en toda esa línea. Y en general se marcan regiones, ¿no? Más verdecito será entre 10 grados y 12 grados, más amarillito será entre 15 y 17, etc. Y lo mismo se podría hacer, por ejemplo, para
un mapa de, que es en este caso de precipitaciones. ¿Está bien? Y probablemente lo que ustedes conozcan más, eso era el de isotermas, era algo así. Ustedes probablemente conozcan más un mapa topográfico que decimos. Fíjense, este mapa está dibujado en un plano. Sin embargo, ustedes me podrían marcar alguna zona donde la topografía del país sea más alta o más baja. Bueno, acá está todo Sudamérica más que el país. Ahí. No, ustedes, a través de este mapa, de estos colorcitos, ustedes pueden identificar dónde es más alto, dónde hay mayor altitud en Argentina. Sí, en los rojos, ¿no? Claro, en general se usa esa como una código de colores para poder identificar eso. ¿Está bien? Bueno, esos mapas, que nosotros llamamos mapas de contorno, en particular vienen a través de curvas de nivel. Es como si uno tomara diferentes alturas, cortara a la Argentina en diferentes alturas y entonces reconoce diferentes superficies, diferentes alturas en la superficie del país, digamos. Digo, pongo estos ejemplos porque son como están cercanos. Fíjense, acá hay un mapa rarísimo que no sé de dónde es, pero cómo se elabora un perfil topográfico, dice. Bueno, fíjense que las curvas de nivel están involucradas en eso. ¿Lo ven? ¿Se ve en mi pantalla ahí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, no sé si hay muchos que estudien agrimensura, pero en particular para poder dibujar todo un mapa topográfico es sumamente importante. Y también, por ejemplo, para aquellos que estudien, se me ocurren estos ejemplos, podría haber muchos más, pero para los que estudien, ¿cómo se llama? La del agua. Hidráulico. ¿Cómo? Ingeniero hidráulico, ¿no es? Sí, tal cual, no me salía la palabra. Tal cual. Bueno, eso está como un poco apoyado en nuestras ideas de curvas de nivel. Entonces, a partir de las curvas, nosotros podemos imaginar cómo puede ser la gráfica, únicamente pensando, en principio, en las trazas paralelas al plano XY, y en particular, esas trazas proyectadas sobre el dominio, sobre el plano XY. Fíjense, se llaman curvas de nivel, ¿por qué? Y porque estamos pensando en funciones de dos variables, acá está, funciones de dos variables, que al igualarlas a una constante me queda una ecuación de dos variables que yo voy a dibujar en el dominio de f. O sea que estoy pensando a esta ecuación en el plano. Si yo pensara esta ecuación en el espacio, no me queda una curva, me queda un cilindro en particular. Pero como lo estoy pensando en el dominio, y el dominio es de R2, se trata de una curva. Fíjense una situación, por ejemplo, funciones de tres variables. Si yo tuviera funciones f de x y z, de tres variables. El gráfico de esta función, ¿cuántas dimensiones necesito para dibujar el gráfico de esto? En R3. En R3 voy a tener el dominio de la función, porque como tiene tres variables, el dominio va a estar en R3. Para poder hacer la gráfica, yo necesitaría poder dibujar ¿en dónde? En R2. En R4. Lo cual es visualmente difícil, digamos. Porque nosotros vivimos en tres dimensiones, imaginar la cuarta dimensión ya nos cuesta un montón. Muchas veces nos cuesta imaginar algo que está en tres dimensiones, pero que graficamos en un plano, ¿no? Lo que yo les decía siempre esto, poder ver este tipo de gráficas que están dibujadas en un plano e imaginarlas en 3D, por ahí requiere de mucha abstracción. Bueno, imagínense, pero digo, esa abstracción que de algún modo nosotros podemos imaginar, porque vivimos en tres dimensiones. Bueno, ¿cómo imaginar algo de la cuarta dimensión? Yo no lo sé. Sin embargo,
si uno piensa en esos conjuntos de nivel, es decir, en f de x y z igual a una constante, o sea que me va a quedar una ecuación de 3 variables pensada, digámoslo así, ecuación de 3 variables, y la estamos pensando en el dominio de f de x, y. Pero el dominio de f de x, y, perdón, de f de x, y, z. El dominio de f de x y z está contenido en R3. Entonces, esta ecuación de 3 variables, cuando la quiera dibujar, ¿qué me va a dar? ¿Una curva? Una superficie. Es una superficie. Entonces, cuando este mismo procedimiento que queremos hacer para identificar los conjuntos de nivel, en el caso de funciones de 2 variables se llaman curvas de nivel. Pero en el caso de funciones de 3 variables, esto me termina determinando una superficie de nivel. En general, para las funciones, para cualquier tipo de función, se llaman conjuntos de nivel. Conjuntos de nivel. Bien. Nosotros no nos vamos a meter más que con curvas de nivel, digamos. Las superficies de nivel están mencionadas ahí, a veces es sencillo ver, a veces no. El ejemplo que a mí se me ocurre para pensar en una superficie de nivel es todo el proceso de inflado de un globo. ¿No? Imaginen que agarran un globo y lo van inflando. Y la función está diciendo en cada instante t cuánto has inflado el globo. Entonces, voy a compartir mi pantalla porque eso necesito que me miren. Entonces, si uno tiene el globo acá y lo va inflando, en el primer instante está así el globo, ¿no? Imaginen que mis manos son el globo. Uno sopla un poco y eso lo infla. Bueno, ese es un instante del procedimiento de inflar el globo. Entonces, en ese instante, si congelamos, nos encontraremos una esfera, supongamos que el globo es esférico. Un instante después, seguimos soplando, el globo se infló un poco más. O sea, va a ser una esfera más grande. Etcétera. Entonces, todas esas posiciones del globo que se ha ido inflando son diferentes conjuntos de nivel de la función que representa todo el proceso de inflado del globo. Si uno viera todas las fotos una tras de otro, lo que estaría viendo es precisamente el globo inflarse, que sin ir más lejos es lo que sucede cuando si ustedes me filmaran inflando el globo. En la filmación aparece cuadro por cuadro. En cada cuadro hay una posición diferente del globo. Si lo miramos todos juntos, vemos el globo inflarse. Bueno, la gráfica de la función, en el ejemplo este que estoy dando del globo, sería ese movimiento, ¿no? Del globo inflándose. Donde no solo está la cuestión espacial de la posición que ocupa el globo, sino en diferentes momentos, en diferentes instantes t, eso ocupa diferentes posiciones en el espacio. Bueno, la superficie de nivel para esa situación sería la foto de llegué a inflar hasta acá, sigo inflando así, etc. Bien, eso es lo que tiene que ver con curvas de nivel y superficie de nivel. Como para terminar el capítulo 7, digamos. Lo que nos interesa a continuación es hacer todo un recorrido similar al que hemos hecho con las funciones de una variable. Nosotros cuando estudiamos funciones de una variable, estudiamos entre otras cosas la continuidad de una función. Para estudiar la continuidad de la función, ¿qué cosas teníamos que mirar? ¿Se acuerdan? Los límites laterales. La existencia del límite de la función, ¿qué más? Y que el valor de ese límite en ese punto sea, ese valor evaluado en la función también sea igual a ese valor en el límite. Perfecto. Es decir, que coincida el valor de la función, con lo cual la función tiene que tener un valor en el punto, con el límite. Si eso ocurre, decimos que la función es continua. Bueno, ahora, en varias variables tenemos una situación similar. ¿Cuál es la dificultad a lo que nos enfrentamos?
con funciones de varias variables. Lo que decíamos antes, ¿no? En una variable, ¿cuál es el dominio? ¿Dónde vive el dominio en una variable? ¿Cuál es el conjunto que contiene el dominio? Los reales. Los reales, es decir, gráficamente es una recta. Si yo me quiero acercar a un punto dado, a un A, y quiero hacerlo, pongo el 0 ahí, y quiero hacerlo caminando por adentro del dominio, la única que me queda es acercarme a A por izquierda, y ponemos X tiende a A por izquierda, o acercarme a A por derecha, porque si yo vengo por acá, estoy afuera del dominio, ¿no? Y ponemos X tendiendo a A por derecha. Entonces ahí, para que exista el límite, cuando X tiende a A, de la función f de X, alcanzaba con que el límite por derecha y por izquierda coincidan. De algún modo lo que estábamos haciendo cuando estudiábamos una variable es estudiar qué pasaba con todos los caminos posibles para acercarme a A si camino por adentro del dominio. Bueno, en este caso, para una variable, estaba bastante sencillo, digamos, porque solo hay dos caminos posibles para acercarme a un punto del dominio. Porque en el dominio de una variable me puedo mover para adelante o para atrás, no hay otra chance. Pero fíjense cómo se complejiza eso si uno piensa en una función de dos variables. Dos variables. Si uno piensa, ¿dónde está el dominio de una función de dos variables? En Z. En R2. En R2. En R2. ¿Está bien? Si yo tengo un punto del dominio, un AB, digamos, para acercarme a este punto, hay muchísimos caminos. Me puedo acercar por acá, me puedo acercar por acá, me puedo acercar así. Bueno, me quedó una cosa rara, pero ¿no? Me puedo acercar caminando por esta línea. Hay infinitas posibilidades de acercarme al mismo punto. Ya no son dos, no está tan fácil. Antes decíamos, bueno, si esto coincide, chau, el límite existe. Pero lo que estábamos de algún modo diciendo es que chequeábamos con todos los caminos posibles, que eran dos. Bueno, ahora acercarme con todos los caminos posibles a este punto es imposible, básicamente, porque hay infinitos caminos. ¿Está bien? ¿Me siguen la idea? Sí. Sí, Bueno, sí. pues bien. Fíjense, nosotros, ¿qué pasaba si el límite por derecha daba distinto que el límite por izquierda? En una No variable. existe el límite. Ah, hay un salto, una asíntota. Claro, ¿y qué decíamos del límite este? Que Que no existe. Que no existe. Bueno, eso también va a seguir siendo válido. Es decir, el límite, digámoslo así, cuando xy tiende a un valor AB, el límite de la función f de xy existe si el límite da lo mismo por todos los caminos posibles. Todos. Y esto es lo difícil, de que sean todos los caminos posibles. Con lo cual, y valiéndonos un poco de lo que decíamos antes, si encuentro dos caminos donde el límite da diferente, ya podemos decir que el límite no existe. ¿Está bien? Es decir, si el límite cuando xy tiende a AB de la función f de xy da, qué sé yo, un número. Cuando me acerco por rectas, y da otro número, digamos. Cuando me acerco por otro camino, podemos decir que el límite no existe. Si encontramos dos caminos diferentes donde dan valores diferentes, diremos que el límite no existe.
Profe, una consulta. Para Sí. justificar eso, tendríamos que utilizar dos maneras para determinar que el límite no exista.